Sí, evidentemente estamos en una quinta ola por la llegada de Omicron, como bien decías, y por otro lado también un poco por las vacunas que van disminuyendo la capacidad de protegernos. Fíjate que Israel fue el primer país que hizo la campaña masiva de vacunación, Claro. claro, entonces enseguida a los 6 meses recibimos la segunda dosis, eh, y después vimos que a los 6 meses de recibir la segunda dosis, empezó la cuarta ola, o sea, el Delta, que entró a Israel, fue muy fuerte y se fue ya la tercera y la cuarta ola, y lo que nos dimos cuenta, que fuimos aprendiendo, es que la capacidad de defensas que teníamos la gente después de la segunda dosis había bajado mucho. Eso fue cerca ya de los 6 meses. Entonces, cuando se juntó la Delta con la baja de defensas de la gente después de 6 meses de la segunda dosis, fue cuando fue la tercera y la cuarta ola, y cuando se empezó a dar la tercera dosis. Ahora la mayoría de la gente está con la tercera dosis y entrando el Omicron. Eh, ¿Y qué está otra, pasando? otro, Sí, sí. Alejandro, ¿qué está pasando allí en relación a quienes no quieren vacunarse o, por ejemplo, solamente se han puesto solo una dosis? Porque, por ejemplo, acá la implementación en Argentina del pase sanitario y en particular en Tucumán Sí. rápidamente puso en evidencia el número importante de personas que no se habían vacunado por un lado y por otro lado que solamente se habían puesto una dosis y después nunca más volvieron al vacunatorio. Bueno, es un excelente punto, porque la solución de la pandemia es la vacuna, y eso ya lo sabemos en todo el mundo. Y por supuesto también las medidas de bioseguridad y el barbijo, el distanciamiento social y todo lo que todos conocemos. Ahora, la gente que en Israel, la gente que en este momento no está vacunada con la tercera dosis, pues ya la segunda dosis ya pasó más de 6 meses, están consideradas como no vacunados. O sea, están los vacunados, que son los que tienen las terceras dosis. Sí. La gente que recibió la primera y la segunda dosis ya pasó más de 6 meses, se los considera como no vacunados. O sea, no tienen pase verde. El pase verde caduca a los 6 meses. Y eso produce eh, la- el problema de que mucha gente en Israel también no quieren vacunarse. Hay gente que no se vacunó, por ejemplo, con la primera ni la segunda dosis. Hay gente que está en contra de la vacuna. Sí. eh, y por otra parte, gente que se vacunó con la primera y segunda dosis porque estaba la Delta. Y es como que en Israel los últimos 6 meses hubo un control muy importante, estaba muy bajo, todavía está bajo el nivel de infección, aunque ahora está subiendo con la quinta ola, como decíamos al principio. Entonces la gente se relajó mucho, dijo, bueno, no hace falta la tercera dosis, no me la voy a dar. Entonces hay más o menos un 20% menos o 30% menos de gente que se vacunó con la tercera dosis. O sea, va disminuyendo la respuesta de la gente hacia la vacunación. O sea, al principio se vacunaron, por ejemplo, 6 millones y medio de personas, de 9 millones de personas que somos en Israel. Hoy en día se vacunaron 4 millones y medio con la tercera dosis. Claro, ¿y qué está haciendo el Estado en función de eso ante la necesidad? Porque en principio vemos que una decisión que ha tomado, por ejemplo, es que se ha prohibido la entrada de turistas, una de las medidas. Bueno, esos son medidas extremas y que no son permanentes. O sea, se hacen en cuestiones de emergencia. Israel ya hace casi un mes, 3 semanas más o menos, que cerró completamente la entrada de turistas. Fíjate que Israel, por supuesto, en Navidad, Año Nuevo, es una época de turismo impresionante, con Nazaret y Jerusalén, los lugares Claro, santos claro que del sí. cristianismo. Explota de turistas, y cerró completamente, para que no entren turistas, para que no entren más cepas. Eso es algo bastante discutido dentro también de Israel, si hace falta cerrar, si no hace falta cerrar. Son medidas que uno va tomando en casos de, como decíamos en una época, en casos de guerra, ¿no? En casos de emergencia Claro. extrema. Israel dijo, bueno, ahora no entra ningún turista, y no solamente no entra ningún turista, sino también se cerró la salida de israelíes prácticamente a todo el mundo. Ningún israelí en este momento puede salir a Estados Unidos, a Europa o a Canadá,
o países de África y otros países que están considerados rojos, solamente con permisos especiales del Ministerio de Salud, o sea, del Ministerio de Interior. No se puede salir de Israel en este momento. Y gente israelíes que vuelven de esos países, por ejemplo, alguien vuelve hoy de Estados Unidos, tiene que estar 3 días en cuarentena en un hotel Corona, y después de los 3 días, después de 2 PCR, si está todo bien, si está negativo, entonces tiene otra semana de cuarentena en la casa, obligatoria, y a la semana tiene que hacerse otro PCR, y recién ahí puede salir. Claro. O Ahora, sea que esas medidas son para... Yo te quiero explicar algo. Más que todas las medidas de restricciones son para que la gente se vaya a vacunar. O sea, sí, claramente. si la gente se vacunaría, el 80-90% de la gente se vacunaría, no habría que haber todas estas restricciones. Pero el problema es que la gente hoy en día se vacuna menos, y es una forma de que el gobierno hace para que el pase verde es lo mismo. Si, bueno, si vos tenés pase verde y vos estás vacunado, podés ir a un cine, un teatro o en un lugar cerrado, y si no lo tenés, entonces, bueno, quédate en tu casa o hacer otras cosas que no pongan en peligro a la gente que sí quiere cuidarse. ¿Y cómo se encuentran ustedes con el calendario de vacunación? ¿Continúan específicamente o solo con la vacuna con la Pfizer? Sí, acá se empezó con la Pfizer, se sigue con la Pfizer. Cierto grupo de la población siguió con la Moderna por cuestión de facilidad. Sí. Pero sí, se hizo con la Pfizer, y ahora se está hablando ya de implementar la 4ª dosis a gente de más de 60 años y a gente de trabajadores de salud como yo, que trabajamos en hospitales, que estamos en más riesgo y estamos en contacto con mucha gente así para atenderlas de muy cerca, y podemos contagiar también a enfermos. O sea que ya están preparadas la cuarta dosis como para empezar el plan de seguir el camino natural del virus. Alejandro, también queremos hablar con vos porque a veces desde ese lugar es casi como una foto del futuro por lo que podría pasar acá. ¿Y qué estás viendo en relación a a lo que provoca la variante Omicron en relación a lo que provoca, por ejemplo, la variante Delta? ¿Cuál es qué le pasa a los contagiados? Sí, bueno, es importante porque en Israel estas últimas 2 semanas hubo un aumento importante de la cantidad de contagiados. Estamos en un índice de infección hace 3-4 semanas de 0,7, 0,8, o sea, menos de 1. Después empezamos a estar en 1, o sea, el 1 es por cuánto multiplicas. Y después ahora está en 1,7, 1,8, o sea, ese índice va subiendo y se va haciendo más exponencial. Pero lo que vimos Sí. es que no aumentó en proporción la cantidad de enfermos graves que van a hospitales, y tampoco de muertes. Eso es importante, ¿no? Saber que es un virus aparentemente, evidentemente, muy 3 o 4 veces más infectoso que el anterior, que el Delta, pero no produce más casos graves. No hay más casos graves en Israel que los que había hace 3 semanas, a pesar de que la cantidad de contagiados son mucho mayor. O sea, eso es muy optimista, porque hay, como ustedes saben, una teoría actual, lo que dice que si en realidad este virus va a ser muy contagioso y no va a producir casos graves, o va a producir muy pocos casos graves y muertes, entonces la mayoría de la gente sí se va a contagiar, y se va a llegar lo que queríamos tanto tiempo, o sea, desde el principio de la pandemia, que haya una inmunidad de rebaño. Claro. Y ahí sería lo que sería el final de la pandemia. Y que se convertiría en todo caso en una enfermedad endémica de fácil tratamiento. Claro, También, además. una inmunidad natural, o sea, una vacunación natural, y a la larga eso sería, a la larga en los próximos meses, si Dios quiere, Dios mediante, la finalización de la pandemia. La última consulta, Alejandro. Sí. En las calles, en la vía pública, ¿ya todo el mundo tuvo que volver a los tapabocas o barbijos? Ese es un punto importante, porque en Israel prácticamente la gente usa barbijo en todos lados, también en las calles, aunque no esté obligatorio, porque la gente concientizó
de que el barbijo es para vos, es para protegerte a vos y no es para por alguna medida de la policía, algo del gobierno, algún castigo. Y la gente generalmente sí va con barbijos, algunos menos, pero cuando te acercas a una parada de colectivo hay mucha gente, la gente automáticamente se lo pone, yo también, y por supuesto en lugares cerrados es obligatorio. Si vas a un lugar donde no puedes tener barbijo, por ejemplo en un restaurante o en una reunión, una fiesta, entonces eso es con pase verde, demostrando que estás vacunado, con la última dosis, con todo el plan, con la tercera dosis, y en algunos casos extremos se pide que si no no estás vacunado, que te hagas un testeo rápido de antígeno del mismo día y demuestres que estás sano y pases con eso, que te dura por 24 horas. Claro. Ese pase de esto. Creo que es una cuestión de respeto mutuo de uno al otro, ¿no? Claramente. De respetar. Por ejemplo, tuvimos una reunión hace poco y preguntábamos si están todos vacunados. O sea, hoy en día, fíjate que loco, ¿no? Lo que nunca hubieras pensado, que vos vas a invitar a tu casa a un cumpleaños gente y preguntar si están vacunados o enfermos. Claro. O tienen fiebre, ¿no? Qué extraño. Es una cosa de locos. Claro que es sí. una cosa de locos, pero hoy en día es legítimo completamente. Sin duda. Yo he preguntado ahora para la fiesta de fin de año si están todos vacunados y estamos viendo a veces no encontrarnos. Claro, levante la mano quien no está vacunado, porque si no, no va a la fiesta. Sí, o que se haga un test. Yo conozco casos, no me pasó a mí personalmente, pero conozco casos sí de amigos que me dijeron que había unos amigos que no estaban vacunados y les pidieron que ese día se hagan el testeo antígeno y traigan el resultado, o por lo menos les digan que hicieron el testeo y que están negativos. Claro. Para ir a la fiesta. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por este tiempo para el B12 de Tucumán. Te deseamos un buen fin de año y que el 2022 sea mejor que este año, ¿no? Que rogamos que así sea. Amén. Hasta gracias, pronto. Un abrazo grande. No, por favor, gracias a vos. Estuvimos hablando con Alejandro Roisenthal, médico argentino que reside en Israel.